Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada de este sábado 4 de junio del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en Feedburner, iTunes y Spotify. Para muchos esta música ya resulta lo suficientemente conocida, la creación del maestro John Williams, que con estas notas le dio identidad a una de las grandes franquicias de la ciencia ficción en la historia del cine, Jurassic Park o el Parque Jurásico, una saga que comienza en 1993 y que se extiende hasta nuestros días con el estreno de una nueva entrega en este 2022 de una segunda trilogía titulada Jurassic World Dominion o Dominio, una película que viene siendo la tercera parte de esa segunda trilogía y que continúa esa saga iniciada precisamente en 1993 con esta gran producción de Steven Spielberg. Y aquí en De Película de Caracol Radio, hoy sábado 4 de junio, estaremos recorriendo precisamente a través de los sonidos, de las anécdotas y de la información lo que ha sido la franquicia, la saga de Jurassic Park y de Jurassic World a lo largo de todos estos años, y hablaremos por supuesto de este estreno modelo 2022, así que sean ustedes bienvenidos. Esto es De Película de Caracol Radio. Buenos días, buenos días. Este es el parque de atracciones más moderno del mundo, con la más avanzada tecnología, y no hablo de atracciones mecánicas, esas las tiene cualquiera. Hemos creado atracciones biológicas vivas tan asombrosas que cautivarán la imaginación de todo el planeta. ¿Qué te parece? Que nos quedamos sin trabajo. ¿No querrá decir extintos? Por favor, siéntense todos. Con un presupuesto original de $63 millones y una recaudación impresionante para esos años, para los 90, exactamente para 1993, parte de 1994, con $1.029 millones, llegó esa primera entrega de Jurassic Park, el Parque Jurásico, inspirada en el libro homónimo de Michael Crichton y que relata las vivencias de un grupo de personas en un parque de diversiones que, como escuchábamos ahí en la voz en el español latino de uno de sus grandes protagonistas, Hammond, interpretado por el gran Richard Attenborough, hablaba de lo que iba a suponer una atracción nunca vista por la humanidad y donde los dinosaurios, los extintos dinosaurios, estaban de vuelta. Pues esta película de 2 horas 7 minutos de duración y que navegaba con propiedad los terrenos de la acción, la aventura y la ciencia ficción, sorprendió a propios y extraños con esos tremendos efectos especiales y efectos visuales combinados de la mano del gran Steven Spielberg para llevar esa megaproducción que abriría la senda de toda esta franquicia. Tiene miles de millones de cadenas de ADN, los componentes básicos de la vida. Una cadena de ADN como yo es el prototipo para crear un ser vivo. Y a veces animales que se extinguieron hace millones de años, como los dinosaurios, dejaron sus prototipos para que los encontráramos. Y dejaron sus prototipos para que la grandeza del séptimo arte los reviviera a través de un largometraje como fue Jurassic Park o el Parque Jurásico, la producción disponible en la plataforma de HBO Max de 1993, que tenía
tenía en la dirección a uno de los grandes, a uno de los maestros del entretenimiento a nivel cinematográfico, don Steven Spielberg, director, guionista y productor, nacido un 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, en Ohio, en los Estados Unidos, responsable de megaproducciones como E.T. el extraterrestre y también películas serias y dramáticas como Salvando al Soldado Ryan y La Lista de Schindler en 1993. Y los grandes protagonistas de esta historia que están de regreso para Dominion: el gran Sam Neill, el actor nacido en Irlanda del Norte un 14 de septiembre de 1947, que también lo hemos visto en otro tipo de largometrajes, incluyendo El Piano y también en una película de terror que giraba en torno al anticristo. Lo acompañaba la sensacional, la hermosa, la preciosa Laura Dern, hija de Bruce Dern, una integrante de una gran familia de artistas del cine que nació un 10 de febrero de 1967 en Santa Mónica, en Los Ángeles, California, que ya se ganó un premio Oscar de la Academia recientemente por su papel en Historia de un matrimonio, donde era esa despiadada abogada de familia, eso en la película del año 2019. Y el otro gran protagonista de esta historia, uno de los hombres más carismáticos y que recientemente pues ha tenido toda la atención del público, especialmente del público joven, por su participación en las entregas en el universo cinematográfico de Marvel, especialmente en Thor Ragnarok. Se trata de un actor grandísimo, tanto de tamaño como de talento, Jeff Goldblum, nacido un 22 de octubre de 1952 en Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos, que aquí era el famoso Malcolm. Y finalmente ese hombre que era el gran gestor de este proyecto en la pantalla grande, Richard Attenborough, una leyenda del cine, nacido en Cambridgeshire, en Inglaterra, un 29 de agosto de 1923 y que murió a los 90 años de edad en 2014 en Londres. El gran maestro Richard Attenborough, que también participó en otras laureadas producciones, incluyendo El Gran Escape, La Gran Evasión en 1963 y en Gandhi como productor y guionista en 1982. Pero, ¿sí pueden? Aviso, el barco que va a tierra firme saldrá a las 19 horas. Todo el personal deberá estar en el muelle a las 18:45, sin excepción. Buenos días, Henry. Buenos días. Y la historia gira en torno precisamente a este hombre Hammond, que en una isla llamada Nublar, ubicada cerca de Costa Rica, tiene una empresa dedicada a las tecnologías genéticas internacionales que lo que hace es tratar de crear un parque turístico con base en la manipulación genética en las cadenas de ADN para darle vida nuevamente a los extintos dinosaurios que habían desaparecido de la faz de la Tierra hace miles de años. Por eso este hombre empieza a atentar con el dinero especialmente a científicos especializados en el conocimiento de estos dinosaurios, pero el paleontológico, como es el caso de los doctores Ellie y el doctor Alan Grant, el rol a cargo de Sam Neill, en compañía de un hombre que no era tanto un científico, sino más bien una especie de aventurero, un hombre que se las sabía todas, podría decirse, como Malcolm en el rol a cargo de Jeff Goldblum. Y como rezaban varias frases famosas de esa película de 1993, la vida se abre camino. Y este experimento, que en teoría iba a salir muy bien y que se iba a convertir en el parque de atracciones más famoso del planeta, se sale de control y empiezan los estragos, y de ahí en adelante los dinosaurios van a tratar de tomar control, como sucede en esta nueva entrega 2022, Dominio. Y allí veamos cómo estos científicos trataban de sobrevivir. Hammond veía cómo su sueño se venía abajo. Finalmente aparecían otros personajes como Muldoon, como Gennaro, el rol a cargo de Martín Ferrero, que tiene una muerte algo aparatosa cuando se encontraba ahí en un baño de hechizo y es devorado por uno de estos temibles dinosaurios, y la pequeña Lex, que ese rol era interpretado por Ariana Richards, en una película que empezó a construir un nuevo código y que definitivamente se metió de lleno en el gusto de todas las audiencias, y de la mano de Steven Spielberg pues consiguió algo impensable para esos años 90, y es que una película con un presupuesto bajo, y resulta siendo bajo para la tecnología y para los efectos visuales especiales que usaba, de apenas $63 millones, llegara a $1,029 millones en recaudación, que
aún hoy, en estos años, especialmente en 2020, 2021 y 2022, resulta difícil para una película superar los $1.000 millones como consecuencia de la pandemia, pero que esto lo consiguiera el Parque Jurásico de 1963 con apenas $63 millones, pues habría un camino muy promisorio. Barreras, peligrosa y hasta dolorosamente, pero... bueno, así es. Así es. ¿Dice que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear? No, yo solo digo que... Y de acuerdo con el libro en el que se inspira parte de la historia y también con una obra titulada The Making of Jurassic Park, An Adventure of 65 Millions of Years, o la realización de Jurassic Park, una aventura de 65 millones de años, el infame rugido del tiranosaurio, que es uno de los momentos claves de la historia, darle no solo la parte visual, sino también la parte sonora a estos animales extintos. Es una mezcla compuesta por varios animales de la actualidad, como el perro, el pingüino, el tigre, también un caimán y hasta un bebé de elefante que chillan, y las voces de caimán muy profundas se hicieron en un estudio de audio, en un estudio de sonido, para empezar a darle esa parte sonora a las diferentes especies de dinosaurios que aparecen en la película. Y por eso incluso ese grito agudo de el tiranosaurio Rex, que es uno de los grandes invitados, una de las grandes vedettes de esta saga cinematográfica, pues se basó precisamente en el chillido de un bebé elefante, como enfatiza Ripstrom, uno de los encargados de hacer que los deseos de Steven Spielberg llegaran a buen puerto y se mantuviera esa tensión no solo con las figuras descomunales de los dinosaurios en comparación con el tamaño de los humanos, sino también la parte importante del sonido y de cómo sonarían en la actualidad estos animales extintos hace miles de años. Deberían eliminarlos a todos. Robert Muldoon, guardabosques de Kenia. Un alarmista, pero es el que más sabe de velociraptor. Y ahí precisamente en una de las escenas vemos cómo ya empiezan a verse estos animales y cómo ante la sorpresa de los grandes protagonistas pues empiezan a verse todo tipo de especies, especialmente, valga la redundancia, los grandes villanos de esta historia, si es que podría tildarse de villanos, a los famosos velociraptors, que empiezan a generar esas dudas en el doctor Alan Grant, porque precisamente son de las especies más carnívoras y las más inteligentes de todos los dinosaurios, según lo muestra la película y el libro de Michael Crichton. Y el encuentro de los invitados, es decir, del doctor Alan Grant y de esa sensual científica Ellie, con una de las especies, con el famoso Triceratops enfermo, que fue una de las escenas importantes de la película y que terminó convertida en varios memes, termina sin una explicación clara de por qué el animal está enfermo. La novela original de Michael Crichton y el guión, sin embargo, incluyen una explicación, y es que este Triceratops carecía de dientes adecuados para morder los alimentos, por lo que como los pájaros tragaba rocas y las usaba como una especie de mollejas para poder hacer que su tracto digestivo pues moldeara y digiriera estos alimentos. Después de las 6 semanas las rocas se volverían demasiado suaves y para ser útiles el animal debía consumir nuevas rocas, y en este proceso terminaba tragándose esas bayas que hacen parte de los cultivos en cierta parte de la India occidental, y el hecho de que las bayas y las piedras pues estuvieran en el estómago de este Triceratops resulta siendo una explicación válida para varios científicos, precisamente por el hecho de que estos animales no tenían dientes. Este parque no se construyó solo para los super ricos. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar estos animales. Claro, lo harán. ¿Tendremos rebajas ocasionales o algo así? Y parece que la ficción de el gran protagonista de esta historia, Hammond, interpretado por Richard Attenborough, se trasladó en parte a la realidad, porque después del éxito arrollador que presentó la película Parque Jurásico, con esa recaudación de más de $1.000 millones, empezó por parte de Universal Studios en Hollywood a construirse esa réplica de la entrada de Jurassic Park, y se convirtió en una de las grandes atracciones de los parques temáticos en la Unión Americana, donde las
personas aún hoy en día visitan estos sitios y con el auge de la franquicia cinematográfica siguen viendo cómo esas especies, los T-Rex, los Velociraptors, los Triceratops y también los pteranodontes hacen parte de estos parques temáticos que por una buena cantidad de dólares pues pueden asustar a los invitados, a los turistas ocasionales. Se pararon sobre los hombros de genios para conseguir algo lo antes posible y sin saber lo que tenían, lo patentaron, lo empacaron. Y son varias las escenas emblemáticas que nos dejó esta película en su primera parte, la aparición del tiranosaurio Rex, del velociraptor, del dilophosaurio, del brachisaurios, que es una escena donde precisamente aparece esa pequeña niña y en compañía del doctor Alan Grant, pues en medio de la noche ven como estos gigantescos dinosaurios, pero que eran herbívoros, los acompañan en una noche también el Triceratops y en parte también algunos cegisauros y Proceratus, entre otros. Y para el estreno de esta película, Universal Pictures gastó $65 millones en la campaña de mercadotecnia, que lo recuperó con creces para concretar acuerdos con 100 compañías para darle publicidad en toda una serie de productos. Y los mayores, los que vivimos esta época, pues somos testigos de cómo esta franquicia definitivamente movió una gran cantidad de publicidad alrededor del planeta, que después se vio soportada por esta gran película y desde ahí se construyó una leyenda que infortunadamente pues ha tenido una serie de altibajos, pero que sigue teniendo una serie de fanáticos incondicionales. La crítica la acompañó tanto así que incluso se paseó con éxito en la edición de los premios Oscar de la Academia en 1994, ganando en los apartados de mejor sonido, mejores efectos de sonido y por supuesto mejores efectos visuales, donde en el equipo aparecían Dennis Morin, Stan Winston, Phil Tippett y Michael Lantieri. Así que abrimos este recorrido acerca de la saga de Jurassic Park, con la que precisamente abrió la senda la de 1993, la película de Steven Spielberg, que navegaba con propiedad los terrenos de la ciencia ficción, el drama, la acción y la aventura, y que tuvo una duración de 2 horas 7 minutos y que ustedes tienen disponible por si quieren recordar antes de ver Dominion en HBO Max. Se trata de Jurassic Park 1993. Bueno, ya están aquí. Ustedes van a tener compañía en el parque. Pasarán un rato con nuestro público objetivo. I'm simply saying that life finds a way. Tú tenías razón y yo estaba equivocado. ¿Alguna vez esperaste que yo dijera algo así? Gracias a Dios por la zona B. ¿Zona B? La isla Nublar era la sala de exhibición para los turistas. La zona B era la fábrica en la isla Soma, 80 millas de Nublar. Allí reproducíamos a los animales, los criábamos para luego llevarlos al parque. Ah, ¿de veras? Eso no lo sabía. Entonces, después del accidente del parque, el huracán Clarissa acabó con nuestra instalación. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 4 de junio del año 2022, y seguimos adelante en este gran especial acerca de una de las franquicias más importantes en la industria del entretenimiento en el cine, una también de las más taquilleras. Se trata de Jurassic Park o Jurassic World, que la conforman 2 trilogías. Estamos todavía en la primera, la que inició en 1993, y tan solo 4 años más tarde, con una mezcla también de drama, ciencia ficción, aventura y acción, y en 2 horas 9 minutos de duración llegó un largometraje titulado originalmente The Lost World, Jurassic Park, y que se presentó en varios lugares del planeta, incluido Colombia, como El Mundo Perdido, Parque Jurásico o Jurassic Park 2. Están progresando. Esa es una de las tantas preguntas que quiero que el equipo conteste. ¿Equipo? Sí. Yo he organizado un safari para ir, gracias, a documentarlos, para hacer el más espectacular registro de fósiles vivientes que se haya visto.
Sí, Hammond seguía insistiendo, después de haber fracasado casi que estruendosamente con su famoso parque temático, donde la gran exhibición eran los dinosaurios de todo tipo, los T-Rex, los Dilophosaurios, los Pteranodontes, los Velociraptors, pues ahora quiere formar un safari, y esta película pasó del asombro a convertirse prácticamente en una cinta de acción, donde incluso podría decirse que los dinosaurios también pasaron a un segundo plano. En una película que nuevamente estaba inspirada en la obra de Michael Crichton, que había escrito esa primera entrega, Parque Jurásico, y que también escribió Este Mundo Perdido, The Lost World. Y en la dirección continuaba el gran ganador de 3 premios Oscar de la Academia, el hombre nacido en 1946, un 18 de diciembre, el señor Steven Spielberg. Su majestad Steven Spielberg, también productor y guionista, el hombre responsable también de otras franquicias cinematográficas y taquilleras como la de Indiana Jones, como también E.T., el extraterrestre, y también participó en Tiburón y en otras grandes cintas que hacen parte de los anales de la filmografía universal. Y aquí el relevo fue tomado por ese personaje interpretado en la primera entrega, el gran Ian Malcolm, a cargo del gigantesco Jeff Goldblum, un hombre de 1,95 m de estatura, nacido el 22 de octubre de 1952 en Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos, que fue el famoso Brandon Mosca, o Seth Brundle, en la muy buena película de 1986 de Fly, la Mosca, que lo vimos recientemente en Thor Ragnarok, que también fue un personaje relevante, el de David Levinson, en el Día de la Independencia, Independence Day, en 1996, y que aparece nuevamente en su regreso en Dominion como Ian Malcolm en este 2022. Y la otra gran protagonista de esta historia, de la segunda entrega de la primera trilogía de El Parque Jurásico, era la ganadora del Oscar de la Academia, la sensual, talentosa, aunque en la mayoría de sus largometrajes siempre termina lloreando, Julianne Moore, la actriz nacida en Carolina del Norte, North Carolina, un 3 de diciembre de 1960, responsable de papeles como Still Alice o Siempre Alice, el rol que le dio el Oscar de la Academia en 2014, también ese sensual, como salida hermosa y de un poco lujuriosa en Boogie Nights o Juegos de Placer, la película de 1997 donde era Amber Waves, y también hizo un muy buen estelar en la película o en el remake de Far From Heaven, Lejos del Cielo, en el año 2002. Y complementaron el reparto de Este Mundo Perdido, Parque Jurásico o Jurassic Park 2 de 1997, un actor que murió a los 64 años de edad un 2 de enero de 2011 en Inglaterra, que había nacido un 7 de febrero de 1946 en Lancashire, en Inglaterra, el gran Pete Postlethwaite, el mismo hombre que fue el famoso abogado Kobayashi en la extraordinaria y sensacional Los Sospechosos de Siempre de 1995, que lo vimos en El Nombre del Padre, en The Town, al lado de Ben Affleck, y también en Inception en 2010, la cinta de Christopher Nolan. Aparecía otro actor también gigantesco. Este hombre mide 1,95 m de estatura, coincidencialmente tiene la misma estatura de Jeff Goldblum. Se trata del gran maestro Vince Vaughn, el hombre nacido un 28 de marzo de 1970 en Minneapolis, Minnesota, que lo hemos visto en todo tipo de papeles, especialmente en la comedia y también la comedia romántica, como en Separados o The Break Up, donde salía Jennifer Aniston paseando por su apartamento completamente desnuda. ¡Ay, qué escena! En The Wedding Crashers, y también estuvo en Todo Incluido, la producción del año 2009. Y finalmente, además de la presencia también de Hammond, del maestro Richard Attenborough, aparecía otro villano de turno, Peter Stormare, el actor nacido en Suecia un 27 de agosto de 1953, que lo vimos en películas como Fargo, Armageddon y El secreto de los hermanos Grimm. ¿Y el equipo de investigación? Ya no es una expedición de investigación, es una operación de rescate que comenzará ahora.
Sí, ahí escuchábamos una de las escenas iniciales de la película donde el personaje de Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum, sostiene esa primera conversación con John Hammond y empiezan a hablar del desastre que sucedió 4 años atrás, precisamente, al igual que se presentaron el mismo intervalo de las películas, se aplicó a la historia en la pantalla grande de lo que había sucedido en esa isla cerca a las costas de Costa Rica y donde los animales, los dinosaurios se salieron de control y finalmente aparecían esos helicópteros allá en el firmamento y donde empezaron a sobrevolar los pteranodontes, que aquí esa especie de aves prehistóricas iban a tener más presencia. Ya pasando a la historia de lo que nos presentó de Lost World, Jurassic Park, la trama está ambientada 4 años después de esos sucesos de la película de 1993 y ahora el turno es para la isla no de Nublar, sino de Sorna, que como explicaba ahí el personaje de Hammond, era ese plan B, era el sitio donde se tenía mayor desarrollo de la técnica genética y esta isla está ubicada en el Pacífico también frente a Costa Rica, donde esos dinosaurios clonados creados por esa empresa ficticia InGen de tecnología genética de Hammond vagan en libertad en su propio ecosistema, donde están alejados por cientos de kilómetros de agua de cualquier amenaza para las grandes ciudades y para los continentes. Y allí Hammond tiene la noticia de que su sobrino, que se ha hecho cargo de esta empresa InGen, quiere capturar a los animales y trasladarlos al continente para, muy al estilo de lo que nos presentan en su tiempo las diferentes versiones de King Kong, del Mighty Kong, pues sacara de su hábitat natural a una especie gigantesca y se llevara a las grandes ciudades como espectáculo de circo. Y aquí, precisamente, en ese afán de tratar de traer estas especies al continente para exhibirlos, pues lo que planea John Hammond en compañía de Malcolm es que este último llegue a la isla antes que su sobrino y ambos equipos chocarán en medio de un lugar extremadamente peligroso y donde tienen que no solo luchar entre ellos, sino también tener como gran acecho a estos temibles animales prehistóricos. Repito, la trama, al igual que la cronología de la vida real, sucede 4 años después, es decir, la película en su primera entrega fue de 1993, esta de 1997 y la historia también transcurre en esa misma secuencia temporal y ese parque jurásico de la isla de Nublar pues ya no hace parte del pasado, ya la especie o las especies están tranquilas, supuestamente tranquilas, pero tienen que ser molestadas por los humanos, si no, no habría películas en esa isla secundaria en Soma. Y también allí se va a presentar también una suerte de rescate, el de una científica, que es el rol interpretado en esta ocasión por la sensacional Julianne Moore, que era Sarah Harding, una mujer que también venía a ser como esa parte ética que habla un poco del manejo que se le debían dar a los dinosaurios. Condes alto, sube hasta la copa de los árboles y mantiene a los investigadores alejados del peligro. Creo que los coloca a una buena altura para morderlos. ¿Qué hora es? Dime, ¿tienes la hora? ¿Y si tengo la hora, para qué? Partimos en 3 horas. Y hay que decir que esta película, por supuesto, nace del mercadeo, de la necesidad, del éxito arrollador que tuvo la primera entrega de 1993, con esa taquilla multimillonaria que superó los $1.000 millones. Por eso, después del éxito de esa primera novela y de su adaptación a la pantalla grande en el 93, de mano de Steven Spielberg, el escritor Michael Crichton fue presionado tanto por los aficionados como por el propio Spielberg y por los mismos estudios para una continuación. Y bueno, eso de presionado viene ahí entrecomillado, porque es que cuando empiezan a rondar los dólares y la danza del dinero, pues no es que se hable de presión, sino simplemente si la persona dice no, pues sería no. Si le ofrecen un jugoso contrato y un jugoso cheque, pues esto va a ser mejor. Y por eso esta segunda entrega a nivel literario se publicó en 1995 y la producción cinematográfica se puso en marcha de inmediato, estrenándose 2 años después, en 1997, y la trama y el tono de la secuela son sustancialmente más oscuros que la historia original, y la película incluye bastantes más animales creados con animación digital y no con los efectos especiales de su predecesora de 1993, y también aquí se hacía uso de la animatrónica, es la técnica que mediante el uso de mecanismos robóticos electrónicos simula el aspecto o el comportamiento de ciertos seres vivos. ¿Funciona mejor que tu famoso teléfono? Qué gracioso. Lo cargué con el veneno extraído del Conus purpurascens, una especie de caracol.
la más poderosa neurotoxina del mundo, actúa en 2000 milésimas de segundo, mucho más rápido que el impulso nervioso. El animal Bueno, y en esta película la propia Julianne Moore, que interpreta a esta científica, admitió que hizo este largometraje para pagar un acuerdo de divorcio y para trabajar nada menos y nada más que de la mano de Steven Spielberg. Y los dos modelos del T-Rex, el tiranosaurio Rex, pesaban cada uno 9 toneladas. Y debido a su peso, el equipo construyó decorados a su alrededor. En lugar de trasladarlos a los decorados, le resultaba mucho más fácil que tener prácticamente una grúa para trasladar semejantes animales que pesaban cada uno 9 toneladas. Y el director Steven Spielberg tuvo que asistir a una proyección temprana de Swingers, una película de 1996 que tenía cierta relación con ese clásico de su propia autoría de Tiburón de 1975, y quedó tan impresionado con la actuación de Vince Vaughn que le ofreció un papel en esta película, y por eso este actor también de 1,95 de estatura aparece en esta segunda entrega. De aquí, mientras un convoy prácticamente de cazadores recorre una amplia llanura donde seguramente van a ser abordados por los dinosaurios, seguimos hablando de esos datos curiosos que nos dejó The Lost World, Jurassic Park de 1997, y esta película ostentaba el récord del fin de semana de estreno más grande de la historia desde mayo de 1997 hasta noviembre de 2001, pero fue superada por Harry Potter y la Piedra Filosofal en el año 2001. Y el título de la novela iba a ser simplemente El Mundo Perdido, y la portada mostraba el logotipo familiar de Jurassic Park, pero para establecerlo como una secuela. Sin embargo, el estudio temía que el público pudiera confundirlo con el clásico de Sir Arthur Conan Doyle del mismo título, El Mundo Perdido, y por eso se agregó ese segundo subtítulo, podría decirse el de Jurassic Park, para solidificar la conexión y para que el público tuviera claro que esto se trataba de una secuela. Y seguramente en un principio los productores de esta película y hasta el propio Steven Spielberg en la dirección pensaron que a mayor número de dinosaurios, mayor iba a ser el éxito recaudado. Por eso hay aproximadamente un 50% más de acción de dinosaurios en esta película que en Jurassic Park, pero cuando minutos atrás, decía que habían pasado a un segundo plano, es que no se hablaba tanto del desarrollo o de lo majestuoso que era, en teoría, volver a la vida a unas especies que se habían extinguido hace miles de millones de años, sino que aquí simplemente aparecían como un decorado, y en realidad la película tomaba un tono más de acción, donde el enfrentamiento era entre humanos, obviamente los villanos, los bandidos que querían sacar provecho de esta situación, y el equipo supuestamente de héroes encabezados por Malcolm y por la doctora a cargo de Julianne Moore. E inicialmente Steven Spielberg quería guardar la secuencia de San Diego para una tercera película. Sin embargo, más tarde se decidió incluirlo en esta película después de darse cuenta que probablemente no dirigiría otra entrega de la franquicia. Que vendrías aquí. Hola, Eddie. Hola, Sara. ¿Trajeron algo de comer? Estoy muerta de hambre. Esos animales que pasaron, ¿los viste? Son una familia. Sí, también hay que decir que Julianne Moore es una talentosa actriz, pero recordando estas escenas a través del audio, también hay que ser sinceros y decir que estaba un poco sobreactuada para este papel de una científica incorruptible, el de Sarah Harding. Pero no es un secreto que después de ese éxito arrollador de la primera novela y que esta producción pues tuviera una gran cantidad de seguidores incondicionales que prácticamente crearon una religión, los estudios Universal y el mismo Steven Spielberg estaban esperando una recaudación que superara los $1.000 millones, pero para su sorpresa, podría decirse, esta película, a pesar de que apenas aumentó su presupuesto en $13 millones, llegó a tener un presupuesto de $73 millones con respecto a los 60 de la parte inicial de la primera entrega. Apenas recaudó en el planeta $618 millones, muy por debajo de los $1.029 millones de la primera entrega. Pero ni la crítica ni el público quedaron tan satisfechos como con esa Parque Jurásico de 1993, pero esta continuación recaudó lo importante, la cantidad suficiente, esos $618 millones,
$1 y por eso dio pie a una tercera entrega, la de Parque Jurásico 3, que llegó a los cines en el año de 2001. Sara, está demasiado cerca. ¿Qué diablos hace? No tan cerca, no tan cerca. Así que una segunda entrega que, como suele rezar la frase, segundas partes nunca fueron buenas, y en este caso ni en la taquilla ni en la crítica, y con la no presencia de dos clásicos personajes como los interpretados por Sam Neill y Laura Dern, le dieron a esta producción un lugar muy bajo, y para muchos, especialmente para los fanáticos de la saga, es una de las cintas menores y de las más discretas de lo que nos ha presentado hasta el momento la franquicia de Jurassic Park. De 2 horas 9 minutos de duración, navegando la acción, la aventura, la ciencia ficción, el drama, su título original The Lost World, Jurassic Park, y que se presentó como El Mundo Perdido, Parque Jurásico, y que ustedes, si la quieren recordar, tienen disponible en la plataforma de Star Plus. ¿Qué creíste que verías? Animales. Tal vez iguanas grandes. I'm simply saying that life finds a way. Después de un exhaustivo estudio de la cámara anterior en varios especímenes, determinamos la increíble correlación que existe entre el paladar y la laringe. Esto nos lleva a la teoría, y solo a la teoría, de que el Velociraptor era capaz de hacer articulaciones avanzadas que habrían presentado una enorme ventaja evolutiva. Los raptores eran feroces, inteligentes y tenían características sociales, cazaban en grupos y coordinaban sus esfuerzos. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada este sábado 4 de junio del año 2022, y seguimos adelante en nuestro gran especial sobre la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World, o el Parque Jurásico, que en este 2022 nos entrega una nueva entrega con Dominion, la más reciente película de esta segunda trilogía. Y en el programa de hoy finalizamos con esta tercera parte de lo que podría llamarse la primera trilogía, una producción que vino después de las entregas, la primera de 1993, la segunda que se dio con The Lost World, Jurassic Park, en 1997, y esta tercera que se conoció simplemente como Parque Jurásico 3, o su título original Jurassic Park 3, una mezcla corta con respecto a sus predecesoras de apenas 1 hora 32 minutos, y que navegaba nuevamente los terrenos de la acción, la aventura, la ciencia ficción y el drama. Sí, señor. Su teoría sobre los raptores es buena, pero ¿no cree que está perdiendo el tiempo? Cuando las Naciones Unidas y Costa Rica decidan qué hacer con esta segunda isla, los científicos harán sus propias investigaciones. Los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años. Lo que queda de ellos son fósiles en las rocas, y en las rocas es donde los científicos reales hacen descubrimientos reales. Lo que hicieron John Hammond e Ingen en Jurassic Park fue usar la ingeniería genética para crear monstruos prehistóricos que, en resumen, son irreales. Ahí está, muy enfático el doctor Alan Grant, hablando acerca nuevamente de algo que trata la saga de Jurassic Park, y en cierto punto es ese afán del hombre de querer ser Dios y tratar de superar a la naturaleza a través de la manipulación genética, y esta es una buena muestra, aunque obviamente no se torna tan dramática, sino que ahonda en los terrenos de la ciencia ficción. Y para esta nueva entrega, la tercera, la del año 2001, ya no estaba como director el gran artífice de las dos primeras entregas, el señor Steven Spielberg. La dirección, la realización cayó en manos de un hombre que además era experto en los efectos visuales y también como productor, nacido en el estado de la Estrella Solitaria en Texas, en Austin, un 13 de mayo de 1950, el gran Joe Johnston, un hombre que en el pasado había presentado películas como El Capitán América, no en el pasado sino en su filmografía, como El Capitán América, El Primer Vengador, The First Avenger, en el año 2011, que recibió muy buenas críticas y que abrió una senda muy interesante para lo que es la historia del Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel. También fue el director de una película que se convirtió de culto, que en su momento fue un fracaso en taquilla y que no le fue muy bien con la crítica, Rocketeer, del año de 1991, y como experto
experto en efectos visuales, participó al lado de Steven Spielberg en Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida, la sensacional película de 1981. Y además de los roles ya consabidos de el doctor Alan Grant o Sam Neill y de la hermosa, aquí sí que salía más linda todavía, la doctora Ellie, el rol a cargo de Laura Dern, se sumaban al elenco de esta tercera entrega de Parque Jurásico del año 2001, el gran William H. Macy, un hombre nacido en Miami, Florida, un 13 de marzo de 1950. Lo hemos visto también en todo tipo de películas dramáticas, de comedia, incluyendo Boogie Nights, Juegos de Placer, también Magnolia en 1999 y Fargo, la película de 1996 de los hermanos Coen. E ingresaba también al elenco una mujer sensacional, fascinante, Tia Leoni, nacida en la Gran Manzana en Nueva York, un 25 de febrero de 1966. La vimos en Padre de Familia o Family Man, esa película con el gran Nicolas Cage en 2000. También estuvo en Impacto Profundo. Aquí la destrucción no estaba a cargo de los dinosaurios, sino de un gigante asteroide. Eso en 1998 en Spanglish, que era esa un poco odiosa ama de casa muy norteamericana que no veía con buenos ojos que su esposo tuviera una suerte de affair. El rol a cargo de Adam Sandler con la preciosa Paz Vega en esa película Spanglish del año 2004. Y siguiendo con el reparto de Jurassic Park, en su tercera entrega aparecía Alessandro Nivola, un hombre de Boston, Massachusetts, nacido un 28 de junio de 1972, el hombre que vimos en alguna de las entregas de Gold, también estuvo en Face Off, en American Hustle y en la película Disobedience, una historia bien interesante que habla de las relaciones lésbicas y también de la religión judía, eso en el año 2017. Y esta producción nuevamente vino de la mente de Michael Crichton, un hombre que ya murió. Él había nacido un 23 de octubre de 1942 en Chicago, Illinois. Murió a los 66 años de edad, un 4 de noviembre de 2008 en Los Ángeles, California, que además de escritor y guionista, se desempeñó como director y productor de cine estadounidense, célebre por sus trabajos en los géneros de ciencia ficción, la intriga, también la ficción médica. Vendió más de 200 millones de copias literarias de sus obras. Han sido traducidas a varios idiomas y este hombre fue el gran artífice junto con Steven Spielberg de construir la historia, primero en las páginas, después en los fotogramas de lo que sería Parque Jurásico, incluyendo esta tercera entrega, la del año 2001. Aceptamos. Ah, excelente. Así se habla. Los veré esta noche. Hola, doctor. Sigue abriendo huecos. Ah, Billy, gracias por venir. ¿Qué tal? Grant, ¿cómo está? Hola. Amand. Brennan. Billy, Dr. Grant. Conocerle. ¿Qué quieren beber? Tráeme lo de siempre. A mí también. Admiramos su trabajo desde hace Yo años. considero que es una inspiración. Amanda y yo somos aventureros. Y aunque la tercera entrega de Parque Jurásico fue la primera película de la franquicia que no dirigió Steven Spielberg y que no se basaba explícitamente en la novela de Michael Crichton, muchas de las escenas están tomadas de las novelas del mismo escritor y la historia se desarrolla en esa isla ficticia de Soma, que era muy cercana a Nublar, la isla original donde se desarrollaron los acontecimientos del primer filme. Y aquí es donde un matrimonio divorciado que ha contratado los servicios del paleontólogo, el gran doctor Alan Grant, tratan de encontrar a su hijo desaparecido, que en los primeros minutos de la película pues estaba sobrevolando esta isla, estaba en uno de estos paracaídas que son impulsados por supuesto por el viento, pero también están atados a un bote en las aguas, pero infortunadamente pierden el control y allí en adelante este niño pues va a buscar también a una persona que se encuentra desaparecida en esa isla. Y después del éxito de Jurassic Park, Joe Johnston expresó su interés, se lo dijo a Steven Spielberg, que si algún día se llegaba a realizar una secuela y que Spielberg no iba a estar al frente de la dirección, él estaría encantado de dirigirla. Por eso el mismo Spielberg confió a Joe Johnston la dirección de esta tercera entrega para sacarla adelante. La producción de Parque Jurásico en su tercera entrega arrancó el 30 de agosto de 2000 y se estrenó el 16 de julio del año 2001, recibiendo opiniones poco entusiastas por parte de la crítica. Una película que en un principio tuvo un presupuesto de $93 millones, aumentó con respecto a sus predecesoras, pero se convirtió en la menos taquillera de esa primera trilogía con apenas $368 millones.
pago no puedes comprar una mochila mejor? No creo. Es de la buena suerte. Hace un par de años, unos amigos y yo escalábamos en Nueva Zelanda y de pronto una fuerte ráfaga hizo que me golpeara contra la roca. ¡Swan! ¿De verdad es de la suerte? Esta simple correa me salvó la vida. Se enganchó en una roca cuando caía. La teoría de Darwin. La supervivencia del más idiota. Solo quiero darle las gracias por traerme. Y aquí conversan los roles del Dr. Alan Grant, interpretado por Sam Neill, con esta suerte de aventurero Billy Brennan, el rol a cargo de Alessandro Nivale, en esta producción Parque Jurásico de 92 minutos de duración, también la más corta de esa primera trilogía, que tenía el guión de Peter Bushman y Alexander Payne, también Gene Taylor, y donde el Dr. Alan Grant en los primeros minutos también de la película muestra cómo está tratando de seguir adelante con sus investigaciones. Uno de sus estudiantes le dice que no tiene sentido que este hombre siga dedicado a la paleontología cuando ya esas especies que él está estudiando a través de los huesos, de los restos óseos, están a la orden del día y están en una isla y que pueden ser vistos por cualquier otro tipo de científico, de especialista, y no simplemente tratar de capturar la esencia de la historia a través de los huesos. Por eso este hombre, a pesar de esas críticas y de dictar clases y de tratar de reunir el dinero, no tiene los fondos suficientes que financien ese estudio sobre la inteligencia precisamente de una especie que siempre lo ha seducido y que tiene un guiño precisamente en la más reciente entrega, en la 2022 Dominion, y es el famoso Velociraptor. Por eso él acepta la oferta de una pareja de millonarios, Paul y Amanda Kirby, interpretados precisamente por William H. Macy y la preciosa Tia Leoni, que han perdido a su hijo y que este a su vez está buscando una persona del pasado que supuestamente está en esa isla. Y por eso este par de millonarios le pagan el dinero que el doctor Alan Grant requiere, y Paul y Amanda Kirby ponen una condición, y es que ellos tienen que estar presentes no solo en la investigación, sino también en el plan de rescate para sobrevolar esa isla de Soma en Costa Rica, que todos saben, el mundo en general, que está poblada por dinosaurios creados genéticamente. Y tras un aterrizaje forzoso bien difícil, bien complicado en esa isla, el doctor Alan Grant descubre que los Kirby estaban buscando a su hijo adolescente perdido en la isla tras un accidente de parapente. Y allí empieza a desarrollarse esta historia, donde de nuevo, muy al estilo de las producciones anteriores, empiezan a introducirse una serie de dinosaurios extintos, por supuesto, pero que en la pantalla grande vuelven a la vida y que no habíamos visto en esa primera entrega. Lo hicimos, linda. Al fin. Cooper, si ves algo avísanos, ¿sí? No, lo mantendré en privado. Disculpen, escuchen, del lado izquierdo del avión verán una manada de brachiosaurios. Y al frente del grupo está el macho alfa guiándolos. Udesky, Nash. Y ahí están también los anquilosaurios, los ceratosaurios, los pteranodontes, los triceratos de nuevo, junto con los tiranosaurios y los velociraptors, que prácticamente se convirtieron en un referente en los grandes personajes, hasta el esteragosaurio, que era uno de tamañas dimensiones en esta producción Parque Jurásico en su tercera entrega, donde el equipo de efectos utilizó 250 galones de harina de avena para simular los excrementos de otra de las especies, el espiranosaurio. Algunas de las secuencias de acción se tomaron prestadas de las ideas sobrantes de las dos primeras películas de Jurassic Park, algunas de las cuales estaban en los guiones originales y llegaron al guión gráfico antes de que fueran descartadas debido a limitaciones de tiempo y presupuesto. Prácticamente esta película lo que fue es un hechizo de una historia ahí medio rebuscada acerca de un rescate, montándole escenas o secuencias de las entregas anteriores, incluyendo la del pteranodonte y la del barco fluvial. Y según una entrevista con William H. Macy, él dijo que ese espiranosaurio animatrónico de esta película tenía un motor de 1000 caballos de fuerza y que esa criatura podía girar la cabeza al doble de la fuerza de la gravedad, con la punta de la nariz moviéndose a una velocidad de más de 100 millas por hora, lo que causaba un poco de estupor en el elenco, porque por más que trataran de darle realismo o credibilidad, pues una criatura no podía girar su cabeza de esa manera tan estrepitosa como lo hacía esta figura en esa técnica de la animatrónica. No lo creo. Es algo más grande. ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos
Uno de los grandes responsables de los efectos visuales a lo largo de la saga y especialmente en la tercera entrega, Stan Winston dijo o reveló que uno de los momentos importantes y que lo hizo sentir orgulloso como experto en efectos visuales fue la revelación de ese espiranosaurio parado cerca de la valla donde uno de los protagonistas se ve en peligro, y el director Joe Johnston tuvo que seguir diciéndole al equipo de efectos que redujera el movimiento del animal porque quería que estuviera lo más quieto posible antes de echar a correr, como en realidad, según los estudios de los propios paleontólogos de los de verdad, cazaban los verdaderos depredadores. Y el Spiranosaurus fue el animatrónico más grande jamás construido. Tenía 25 pies de alto, su longitud alcanzaba los 40 pies, pesaba 24.000 libras y era operado por medios hidráulicos. Esto le permitió operar mientras estaba completamente sumergido en el agua, y también podía ser sujeto de cualquier tipo de toma, ya que su cuerpo estaba cubierto por una tela que fue diseñada especialmente para darle esa visión terrorífica, pero sobre todo realista. ¿Estás bien? Aquí estamos bien, pero nadie se mueva. Quietos. Torre de San Juan. Mayday, Mayday. ¿Quién tiene el teléfono? Aquí lo tengo. Mayday. Está por aquí. Bueno, y definitivamente una de las cosas donde se demuestra el desgaste ya que tenía esta trilogía y que no estaba incorporando ideas nuevas es que el propio creador de las dos primeras entregas, Michael Crichton, apenas trabajó con los guionistas durante un par de días para pensar en la historia, pero decidió irse porque nada lo convencía, no se le ocurrió una idea satisfactoria. Y en realidad era simplemente una nueva entrega bastante deslucida. Ya esos dinosaurios que habían fascinado a diferentes audiencias en años anteriores no causaban el mismo efecto, y por más que el director Joe Johnston trató de agregarle más especies, más dinosaurios y mayores efectos visuales, y de nuevo la animatrónica y todos estos asuntos que le daban ese realismo que requería la historia, la película no pegó finalmente porque no tenía una historia propia. Aquí se apelaba un poco a la nostalgia, se mantenían ese par de personajes, incluyendo a Sam Neill y a Laura Dern, pero de resto era una historia acerca de un rescate que finalmente termina convertido en una gran aventura porque aparece otro de esos personajes que supuestamente estaba alejado del mundo de la civilización y que de una forma no muy creíble o no muy realista se defendió de tal forma que fue capaz de vivir prácticamente solitario o sin contacto con cualquier tipo de civilización en medio de los dinosaurios, que siempre desde un principio también esta franquicia los ha mostrado como criaturas extremadamente peligrosas, también esencialmente los velociraptores, pero no se daba una explicación a ciencia cierta de cómo ese personaje misterioso había sobrevivido tanto tiempo en la soledad y solo, valga la redundancia, rodeado de dinosaurios. Así que fue uno de los grandes reveses que estuvo esta franquicia, por eso decidió terminarse esta trilogía, relanzar esta franquicia, de la cual hablaremos mañana aquí en De Película de Caracol Radio, con esas entregas que de nuevo tuvieron la atracción del público, tuvieron unos ingresos impresionantes en taquilla y dejaron atrás esta pobre producción que, pese a ser la de mayor presupuesto dentro de esa primera trilogía con $93 millones, apenas tuvo una pobre recaudación de $368 millones. Del año 2001, con la dirección de Joe Johnston, con el guión de Michael Crichton, Alexander Payne, y apenas con 1 hora 32 minutos de duración, navegando la ciencia ficción, el drama, la aventura y la acción, se presentó Parque Jurásico, Jurassic Park 3, o Jurassic Park en su tercera entrega, y se cerró esta primera trilogía. Los esperamos mañana a partir de las 4 de la mañana, mañana domingo 5 de junio, para seguir adelante en nuestro gran especial hablando de esta nueva trilogía y sobre todo hablando de lo que significa una nueva entrega de Jurassic World en Dominion, que reúne a esos viejos personajes de la primera entrega y los nuevos, donde aparece el gran Chris Pratt.